Hola, bienvenido una vez más. Vamos a empezar haciendo el siguiente experimento. Por favor, ve a tu navegador de confianza y busca Astolfo. Sí, solamente eso. ¿De acuerdo? Veamos qué pasa. Y creo que te acabas de dar cuenta que únicamente ves el Astolfo que ya conoces, el de la saga Fate. El chico de cabello rosa con armadura corta. Como quizás ya sepas, la saga Fate se caracteriza por interpretar personajes históricos, mitos, leyendas y demás historias. Entonces, ¿Astolfo viene de una leyenda? Sí, en específico viene del poema Orlando el Furioso. ¿Y en dónde está entonces? Como acabas de ver en tu búsqueda, tendrás que pasar por cientos de imágenes del chico de pelo rosa para poder llegar a él. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué el Astolfo ficticio se ha devorado al Astolfo real? ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí? ¿Y qué es el efecto Astolfo? Es lo que acabas de observar. Cómo una interpretación que se ha hecho viral termina convirtiéndose en un icono pop que opaca totalmente al material original. Es genuinamente una pena que nuestro material literario e histórico sucumba ante esta clase de prácticas. Por supuesto que este fenómeno tiene su culpa en nosotros, la sociedad, pues somos los que hacen virales este tipo de representaciones. ¿Desde cuándo acaso esto, homenaje, representación, es un sinónimo de suplantación? He de admitir que yo no soy inmune a la viralidad. Yo también puedo sucumbir ante esta clase de cosas. Yo entiendo que es un buen producto. Está hecho y cumple con la finalidad que lo crearon: ser material viral. Está hecho con esta actitud, con esta gracia, con esta estética para poder cautivar al público. Y en términos de mercadotecnia es un producto fantástico. ¿Por qué? Porque cumple su propósito de la mejor forma y de manera lamentable para nuestro acervo cultural. Y es aquí donde quizás nos preguntemos si es una representación de este personaje de la literatura clásica. ¿Lo hace mal entonces? Porque yo no veo a ningún personaje de este índole viéndose de esta forma. Créeme que quisiera darte la razón. Type Moon, sorprendentemente, hizo bien su tarea. En la serie podemos ver a este personaje con una lanza, siendo un guerrero que utiliza esta arma. Y precisamente en el poema Orlando el Furioso usa una lanza. De hecho, se le atribuye a una lanza con un poder capaz de tirar a cualquier jinete de un golpe. Y se puede ver precisamente en Fate cómo es capaz de desaparecer los pies del rival. También vemos que en Fate es de la clase Rider y monta precisamente a un hipogrifo. ¿Esto también tiene sentido? Sí, también lo tiene. De nuevo, en Orlando el Furioso, Astolfo en una de sus aventuras libera a un hipogrifo y lo monta. Sí, también su clase y su montura tienen correlación con el poema original. Y el libro que utiliza en la serie también tiene una relación. De hecho, con este venció a un ladrón. Y la trompeta también. Type Moon realmente ha puesto atención a esta clase de detalles. Incluso en Fate Apócrifa podemos ver cómo sus poderes se ven limitados por las fases lunares. ¿Tiene alguna clase de sentido? Sí, también lo tiene. En Orlando el Furioso, Astolfo viaja a la luna y aquí hay una serie de acontecimientos. Así que, sí, están vinculados. Pero oye, esto no justifica que Astolfo se vea como una chica, se vea afeminado. También tiene su justificación, curiosamente. En varios de los relatos se dice que Astolfo es un caballero bello. Tan bello que se le atribuye a rasgos femeninos.
También, en Orlando Inamurado, se explica que Astolfo es un caballero con la retaguardia débil, en el sentido decoroso de la palabra. También, en muchas de sus aventuras, los compañeros de Astolfo caen ante los encantos de damiselas, y Astolfo, en la mayoría de veces, le da igual totalmente. Por supuesto que la cultura pop y el trabajo de Tai Mum exageran esto a su máximo esplendor para que podamos tener al Astolfo que todos conocen. Entonces me estás diciendo que sus poderes y su apariencia en Fate tienen una correlación directa con el material original. Sí, tal como acabamos de observar, sí, lo tiene. Quisiera decirles que la saga Fate siempre hace bien su trabajo. He de admitir que Astolfo es sorprendentemente más fiel de lo que yo quisiera admitir. Pero Fate no hace siempre las cosas de la mejor manera. ¿Y qué pasa si nos vamos a otras obras? ¿Qué tal si vemos otras referencias en la cultura popular? Entonces, tendríamos que hablar del famoso Shumatsu no Valkyrie o Record of Ragnarok. Antes, debemos hablar acerca de Heracles, o Hércules, como desees decirle. Heracles es un personaje atormentado, un semidios que por culpa de una diosa celosa y cruel, asesina a su propia familia. Heracles, al ser un semidios, es como cualquiera de este plano. Él siente, él vive, él se equivoca. Eso es lo que hace a Heracles un personaje trágico y humano. No es perfecto como un dios. Y bueno, los dioses tampoco eran perfectos de la mitología. Pero Heracles se conecta directamente con nosotros. Heracles es un héroe. Se redime en sus trabajos por la carga que trae, por no poder proteger a los suyos. ¿Y qué nos entrega Shumetsu? Un héroe de la justicia genérico que ama a la humanidad. Cambia el origen de este héroe. Cambia su dolor, cambia su tragedia. ¿Y todo para qué? ¿Para un producto estético que sirva para el marketing? Sí, pero ¿a costo de qué? Al menos Fate se preocupa por mantener esta frialdad con el material original. Pero, ¿qué hay de esto? ¿Cómo podemos pasar de un Heracles que es más humano que Dios a este cliché andante? Es un insulto realmente hacia el material original. Irónicamente, este personaje que se la cree el amor profundo por la humanidad, lo siento menos humano que el Heracles original. Y quizás ahora tú mismo me estés cuestionando, pero oye, el Heracles de Fate es solamente un monstruo gigante que gruñe, grita y destroza. ¿Acaso eso es fiel? Déjame decirte que sí. El Heracles de Fate representa el punto más bajo de nuestro héroe. Es el Heracles que sucumbió a la locura y al dolor de haber matado a su propia familia. Es por esto que es de la clase Berserk. Es el monstruo encarnado que busca redimirse. Sus habilidades están directamente relacionadas con el mito. Para precisar, el hecho de que Heracles cubra a Ilia y la defienda con esta ferocidad es porque Heracles refleja a los hijos que él no pudo proteger de sus propias manos. Solamente busca la redención. El Heracles de Fate es tan humano por esto. Lo que pasa es que está inducido por esta locura enceguecedora impuesta por su clase, que por cierto tiene una correlación directa a precisamente este malestar que le dio Hera para volverlo loco y asesinar a su propia familia. Y quisiera decir que esto se detiene aquí, pero debemos de tocar uno de los puntos más populares acerca de esta obra, que es precisamente el personaje de Kojiro Sasaki. El Kojiro de Shumatsu es, por definición, el perdedor más fuerte. No plantean la derrota de él
como eso, una derrota, sino como un escalón más para seguir avanzando hacia la perfección. En la historia original, Musashi llega tarde al enfrentamiento con Kojiro, de esta forma desestabilizándolo psicológicamente, y va armado con un remo para poder competir con la longitud de la Nodachi de Sasaki. En este combate, Musashi derrota a Kojiro destrozándole el cráneo con este remo. Y entonces, ¿qué es lo que hizo Shumatsu? Tuvieron este enfrentamiento, al parecer, de una manera más equilibrada. Si bien Kojiro pierde, pues es el perdedor más fuerte, lo hace de una manera no tan humillante. Deja a Musashi bastante herido y por lo tanto puede seguir él mejorando, pues no estaba tan lejos de alcanzar al sabio de los 5 anillos. Pero, ¿por qué este cambio? Es aquí donde debo de plantearles una hipótesis personal. Yo pienso que este cambio es hecho porque la sociedad japonesa no puede aceptar esto. ¿Por qué? La sociedad japonesa siempre se rige bajo estándares de puntualidad, respeto, limpieza y formalidad. Kojiro era todo eso. Kojiro siempre es recalcado como alguien pulcro, limpio, ordenado y un maestro de la espada. Siempre como un modelo ejemplar a seguir. Mientras que Musashi era totalmente su antítesis. Era sucio, desordenado y no le interesaba el honor. Él hacía lo que sea por ganar. Entonces, ¿cómo puedes orillar a una cultura que tiene el honor en tan alta estima, que necesita esta validación de que su modus vivendi es el correcto? ¿De qué sirve idolatrar a un héroe que pierde? ¿De qué sirve que la figura representativa de lo que la cultura japonesa piensa que debería ser, pierde? Y es aquí donde entra este tipo de obras, que tienen miedo de contar con la crudeza necesaria como son estos hechos. Podemos seguir dando más ejemplos de esta obra, pero nos tomaría todo el tiempo. Sin embargo, dentro de la cultura pop, ustedes ya conocen estos personajes. Ya conocen a personajes que vienen de material original o quizás no. Y ese es el problema de este efecto. Puede haber personajes que ustedes idolatren, pero realmente vienen de otra fuente y ni siquiera lo sabemos. ¿Cuántas veces cuando tú quieres hablar acerca de Thor, Odín o Loki de esta mitología, te terminan hablando sobre los de Marvel? O terminan pensando que te refieres a los de esta índole. O si no, cuando hablamos acerca de Sherlock Holmes y te plantean el de la película. Nombres aquí, nombres allá. Considero que está bien utilizarlos como referencia. Y por supuesto, yo realmente admiro que se intente preservar esto a través de referencias, a través de interpretaciones. Pero el problema está en nosotros como sociedad. ¿Dónde queda el acervo cultural? ¿Qué le va a pasar a estas historias? Yo realmente quisiera creer de la forma optimista de que esto únicamente lo que va a causar es que gente se interese por el relato original y empiece a promulgar la palabra acerca de los relatos originales. Y realmente deseo que haya gente así. Pero por otro lado, estamos en una sociedad tan distorsionada que no podemos ver las cosas de la misma forma. Si te presento esta versión llena de luces de neón y modernidad, y buscas quizás interesado el material original, y te encuentras con esto, viejo, críptico, posiblemente te aburra y digas, prefiero quedarme con lo moderno. Eso únicamente causa este efecto Astolfo. Y como esto, hay muchos ejemplos más. ¿Hasta dónde está bien que reinterpretemos a los personajes? Yo siempre estaré a favor del neoarte, pero no creo que deba suplantar precisamente al material de origen. Este arte debe de servir como una representación fiel, con el respeto que merece el acervo cultural que nos traen estas historias. Debemos preservar esto, pues es lo único que tenemos. El arte es tan complejo y subjetivo que nos puede hablar acerca de la vida de esos tiempos. No crean que únicamente hablamos de historias. Hablamos de contextos históricos, filosóficos y de formas de ver el mundo que tenían en ese entonces.
No solamente es por pelear por personajes ficticios, es por todo un simbolismo de vida y de sociedad. Porque el reflejo de los personajes es el reflejo de nuestra sociedad misma. Realmente es un tema gigantesco para reflexionar. Tenemos mucho que estudiar acerca de este tipo de casos y ustedes van a conocer muchos ejemplos alrededor de su vida. Y siempre es importante cuestionarse. Las referencias siempre están ahí. Los nombres siempre vienen con la carga de algo. Y esperemos que sea una fiel representación. Realmente, con toda esta investigación, me sorprende lo fiel que pueden ser algunas series para mantener este acervo cultural. Y se lo reconozco y lo agradezco. Pero debemos de mentalizar y de reflexionar qué podemos hacer para poder frenar este efecto, para poder concientizar de que los personajes siguen ahí, ocultos entre todas estas páginas de estas versiones modernas. Estamos en una ola de literatura neoclásica. Sí, el nuevo clásico. Pero, ¿a qué costo? Está bien siempre avanzar, modernizar, adaptar, pero debemos estar conscientes en cómo lo hacemos. Como hemos visto, este problema social tiene muchas capas. ¿Cuánta diferencia hay de material entre los clásicos y sus interpretaciones? Es un abismo de diferencia. Nosotros contribuimos a teorizar, hablar, ilustrar, mientras que los clásicos se mantienen con lo que tuvieron en ese entonces. No es de sorprender que terminen sepultados dentro de Internet por la gran marea que hay. Y dime, ¿cómo crees tú que el efecto Astolfo afecte al Internet? ¿Realmente estamos preparados como sociedad para poder separar a las dos versiones o no? Te leo en los comentarios. Una vez más, gracias por quedarte al final. Te ha hablado el Adalid y te deseo un excelente video.